Ahora sí. Entonces creo que más bien, Ben, nos devolvemos un poco, por favor, hasta el Sí. slide donde lo presentamos. Gracias. Bueno, que tenemos que volver a grabar, pero es para quienes vean la grabación que hace. Entonces, bienvenidos a nuestro seminario virtual, Evaluación y Selección de Luminarias, a cargo de Ben Díaz para el mes de diciembre de 2017. Último slide, por favor. Nuestro dispositivo de aprendizaje menciona que estos eventos son solamente educativos, no promueven marcas, productos o empresas en particular, tienen, como ya lo mencioné, un carácter educativo y no contienen ningún carácter de venta. También es inadecuado hacer comentarios negativos o despreciar a otros presentadores, empresas o productos. Próximo slide, por favor. Shure, quien ha sido nuestro patrocinador para todos los seminarios virtuales de este año 2017 y años anteriores. Por favor. En esta oportunidad, Shure nos presenta sus micrófonos Microphone Wireless, que son una solución para conferencias para empresas que permiten, conectar desde salas corporativas individuales hasta sucursales regionales conectadas en red. Sus ventajas son audio claro y preciso, varias configuraciones de micrófono, encriptación y seguridad, acceso a red por Ethernet, conexión en red Dante, tiene hasta 80 canales que permite escalabilidad y tiene soporte y servicio de garantía mundial de Shure. Si alguno de ustedes está interesado en conocer más sobre este producto, pueden escribir a ventas@shure.com. Por favor. Bueno, ahora entonces le doy la palabra a Ben, que es nuestro presentador del día de hoy y quien ya nos ha acompañado en años anteriores. Ben, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias a Infocom, a Ana, Cecilia, Sergio, por invitarme otra vez. Para mí es un auténtico placer y gracias a todos los que estáis viendo el webinar. Pues un poco para introduciros de dónde vengo, lo que hago, pues trabajo para un fabricante de iluminación. Por supuesto, la presentación no tiene nada que ver con este fabricante, pero antes de esto, pues he sido diseñador de iluminación y bueno, he estado en aproximadamente pues, unos 26 países, en diferentes continentes, trabajando con diferentes personas, etcétera. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es una continuación de otras cosas que he hecho. Pues lo que veis a priori es un Fundamentos de Iluminación bajo tecnología LED, un web que he hecho para Infocom. Esto podría ser una continuación de él, aunque se debe ver también de manera independiente. Y si estáis interesados, pues no tenéis más que hacer clic en ese link para poder verlo posteriormente. Como bien tenéis un pequeño artículo en una web de Instalia, donde son algunos tips para no perderse en la industria de iluminación. Y pues tenéis una conferencia grabada en vídeo para la Asociación de Autores de Iluminación en España, en la que se habla de otros tips relacionados con el mundo del LED. Así que todos ellos, de alguna manera, se relacionan entre sí y ponen pues un puente entre fabricantes, usuarios, distribuidores, explicadores, integradores. La idea es que cuanta información podamos compartir entre nosotros, pues más fácil, ¿no? Bueno, entrar ya directamente a webinar. Espero que todo el mundo lo esté escuchando bien. Seguimos, pues más que nada, empezar con 6 preguntas muy claras para poder acertar cuando se evalúa, cuando se selecciona una luminaria. ¿Cuál es la función que van a tener las luminarias? Esto es la parte importante. ¿Qué función? Porque no es lo mismo, evidentemente, iluminar pues una fachada que un show, y dentro de un show no es lo mismo hacer una luz frontal que hacer hay miles de aplicaciones. Entonces ese es el factor fundamental. Por otro lado, saber por qué decantarse por una solución y no por otras, ¿no? Hay motivos para hacerlo. El precio es solo uno de esos motivos, pero hay muchos de ellos. Veo que hay algunos mensajes de que no se escucha. Espero que el resto sí lo estéis escuchando. Bueno, tercer punto, ¿quién se ocupa de poder instalar, operar y mantener las luminarias? Esto es muy importante porque una de las cosas que diferencian del audio, por ejemplo, el hecho de que en iluminación trabajamos con consumibles, cosas que tienen un deterioro
y hay que reponerlo y mantenerlo, ¿no? Es una cuestión importante. Cuarto, ¿dónde puedo acceder a ellas? Pues saber dónde las puedo comprar, en qué lugar, si va a ser a través de un distribuidor, si lo voy a tener que hacer personalmente, de qué manera mostrarlas, etcétera. Por otro lado, ¿cuándo estarán disponibles, enviadas, instaladas y funcionando? Es decir, ¿cuántos tiempos voy a tener desde que yo la ordeno, desde que yo hago el pedido hasta que llegan, y cuánto tiempo va a llevar instalarla? ¿Y cuál es el presupuesto, el beneficio y el retorno? Que son tres conceptos muy diferentes, pero muy importantes. El presupuesto es el inicial. El beneficio es lo que yo saco montando una luminaria de manera específica, no tiene por qué ser un valor, puede ser otro tipo de valor. Y el retorno de la inversión, cómo recupero esa inversión. Aparte de las preguntas, hay 6 advertencias muy claras para no equivocarse de manera drástica, ¿no? Creo que no hay aplicaciones genéricas. Esto está relacionado con el primer punto anterior. Es simplemente saber para qué se quiere en una determinada luminaria. Y no hay una aplicación genérica. La luz no es luz. Más, la luz es luz para algo, siempre, ¿no? Hay que entender esto. Segundo, que no existen soluciones perfectas, a pesar de que seguramente encontréis a gente que os intente vender una solución perfecta. Soluciones perfectas en nada de la vida existen, aunque sí existen opciones adecuadas para un determinado trabajo, y eso no denigra la luminaria en concreto para otras aplicaciones, simplemente es adecuada para eso. Tercer punto, no es posible, perdonad que tengo que salir aquí, error, perdón, ha salido una pequeña ventana por ahí. Decíamos, no es posible resolverlo todo uno solo, ¿no? Es mejor confiar en tu equipo. Es bastante importante también, porque realmente la luz es muy compleja, se divide en múltiples áreas y es importante un equipo que lo sepa resolver. Cuarto, si no se busca, eso está claro, es muy importante una búsqueda profunda. Vamos a hablar de cómo hacer esa búsqueda en este webinar. Quinto, acepta lo que resulte viable, porque a veces lo barato cuesta caro, o a veces lo que se promete no se puede cumplir. Entonces es importante siempre mantener una posición objetiva en la que cualquier cosa que se promete se pueda evaluar y sea hasta qué punto es factible hacerlo. No se acierta nunca si es el único factor, que es en lo que la mayoría de gente piensa cuando va a seleccionar o evaluar una luminaria en el coste. Y pues si ese es el único factor, seguro no se va a acertar, ¿no? Hay 4 aliados muy claros para proteger tu elección a la hora de evaluar una luminaria. Es decir, que es el asesor, el técnico, el distribuidor y la marca. Cada uno te aporta un punto de vista diferente. Desde el asesor te va a dar un enfoque más claro de lo que es la iluminación en sí, unas bases teóricas o prácticas sobre el proyecto que te ayuden a entender cómo tratar un determinado problema con una determinada solución, pero no pueden entender tu negocio, es decir, no pueden comprender a fondo dónde vas a sacar tu rendimiento real. En cambio, no tomar decisiones como monta esto o monta lo otro, pero sí te va a avisar de muchos problemas relativos al cableado, los pesos, etcétera, etcétera. El distribuidor es una persona realmente importante en este proceso, desde mi punto de vista, porque es el que te va a facilitar lo complicado de esto y lo que la mayoría de iluminadores no sabemos manejar, como el tema de las aduanas, el tema del transporte, el tema de las garantías, postventa, etcétera, etcétera. Donde hay mucha letra pequeña y debe estar cubierto, ¿no? Y un distribuidor es difícil tenerlo, ¿no? La marca, evidentemente el fabricante es el que tiene más peso sobre el propio diseño de la luminaria y sobre su función. Es importante entender que el fabricante puede suministrar exactamente lo que necesitas para una aplicación determinada, pero necesariamente va a ajustarse a lo que tú quieres. Hay un catálogo, un inventario determinado, y aunque este inventario pueda ser customizable, pues no siempre se ajusta a lo que uno necesita, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay cálculos también que crear cierta incertidumbre a la hora de seleccionar una binaria. Primero, eso diría, y que habéis visto muchas veces seguramente, pero yo lo he visto muchísimas veces,
que es lo adecuado sino lo más barato. Eso es un verdadero problema, porque a medio y a largo plazo será una solución problemática. Hay que tener en cuenta que las luminarias son para usarlas. Y cuando una luminaria falla, lo que falla no es la luminaria, lo que falla es todo el proceso, es decir, la persona que la registró, la persona que la especificó, la persona que la entregó, la persona que instaló. Todas estas personas son las que fallan, y la persona que hay un proyecto, las personas serán las mencionadas como los que cometieron error. No bien los tiempos a las personas o las necesidades del proyecto es otro de los grandes problemas. Y un problema típico, no solo en instalaciones, pero también en giras, por ejemplo, donde muchas veces se hace un que en plano es precioso, pero que luego llevarlo a la práctica, y eso implica pues saber cómo va la carga del camión, saber cuánto tiempo lleva un punto de rigging para montar un truss, saber cuánta gente necesitas y cuál es la tarea de cada una de esas personas y en cuánto lo van a hacer. Por tanto, los tiempos, las personas, las necesidades es importante gestionarlas. Por otro lado, no entender ni estudiar las cuestiones fundamentales, es decir, centrarse en cosas que no las importantes o estudiar a fondo las cosas importantes, ¿no? No dar los detalles en cada una de las fases y en cada producto. Esto también es típico, ¿no? Muchas veces cuando especifica un tipo de luminarias está pensando en otras cosas, ya sea en el punto de vista creativo, del efecto que se quiere conseguir, o bueno, cuando ya está prácticamente todo el proyecto hecho, en la última parte, pues uno decide no montar la infraestructura de cableado adecuada, sino que bueno, pues es un poco más barata, que tiene un poco menos de protección y luego pues a seguridad tienes problemas, ¿no? Entonces sí, prestar atención en cada etapa. Aquí es un pequeño esquema, un pequeño gráfico de opción y selección. Entonces, aquí tenéis las 4 preguntas muy claras: ¿qué necesito? ¿Por qué me decido? ¿Qué ayuda? ¿De dónde busco? Esa línea verde que veis es el protocolo en sí, el procedimiento, o que uno necesita. Entonces, en este caso, ¿qué necesito? Necesito aplicaciones específicas, y llevan a esas aplicaciones específicas son normalmente los asesores, los expertos, los que tienen toda esa información. Los diga el asesor siempre a un cuadro que veis ahí, que es el de mi propia evaluación, mi propio conocimiento, mi experiencia, mi intuición, que son los que solo vosotros tenéis y nadie más tiene. Y después, si encontramos las aplicaciones específicas con los asesores, paso a la segunda etapa, que es por qué me decido, ¿no? ¿Por qué luminaria? Ahí entran los parámetros técnicos, donde técnicos, los propios instaladores o los técnicos que tengas en una gira, por ejemplo, deben tener peso. Y realmente eres tú el que decidir, con tu conocimiento, con tu experiencia, con tu intuición, cuál es la solución adecuada. De técnicos llega el equipo de trabajo y apoyo, que normalmente basan en distribuidores, que son el que te va a aportar todo el material que necesitas en el tiempo en el que lo necesitas, que te puede facilitar una demostración del producto en concreto, que te puede echar una mano si uno de los productos falla y lo necesitas de manera inmediata. Distribuidores que ya te habrán dado una idea de precios, de garantías y de un montón de cosas más. Entonces empieza a buscar, y sobre todo busco marcas, ¿no? En estas marcas ya vas al detalle, ¿no? Vas a ver la distinta documentación que te facilitan, lo que puede hacer Caminaria, etcétera, etcétera. Con toda esta información, la meto en pequeña coctelera, la agito bien y le añadimos los ingredientes de nuestra propia cosecha, ¿no? Lo que nosotros consideramos nuestra propia experiencia con otras luminarias. Cuando tengo todo eso, lo que hago es pasarlo a un barbecho donde decidimos cómo convertirlo en resultados, porque tiene que haber resultados. Hacemos esta valoración de los resultados, entonces tenemos que volver al asesor, al técnico, al distribuidor, a la marca. Es esa pequeña raya naranja que podéis ver de retorno. No vamos a preguntar cosas, porque claro, evidentemente para saber resultados tenemos que saber el precio, y para eso tenemos que ir con un distribuidor. Para ver el resultado de un cableado en concreto, pues tenemos que volver al técnico, etcétera, etcétera. Cuando este proceso ha acabado, en este pequeño ciclo que podéis ver, entonces ya pasamos a la selección en sí. Y en la selección es muy importante entender quién va a ser la persona que va a recibir tu diseño, que va a recibir tu gira, que va a recibir tu instalación, y cómo la aplicar y cuál va a ser su beneficio. Aquí hay 3 puntos muy importantes, y ahora si hablamos de valor en 2 sentidos: valor monetario, financiero, y valor a la hora de determinar
si la intervención lumínica ha sido exitosa o no, que quiere básicamente si la ha ayudado a la gente en algún sentido, si ha provocado un impacto que va a ayudar al artista, en el rendimiento del artista, bueno, si ha dejado marca de algún modo, ¿no? Y aquí hay 3 puntos importantes. Uno es esto, que siempre es a corto plazo, es decir, cuánto te va a costar la luminaria y qué rendimiento le voy a sacar. Beneficio, que es un balance a medio plazo, es decir, está funcionando la instalación, la gente va más a este centro comercial porque tiene iluminación puesta, o en un hospital es más fácil tener un buen ambiente de trabajo o que los pacientes sientan menos ansiedad con un tipo de luz. Y que es un balance que siempre va a ser a largo plazo. Y podemos hacer varias evaluaciones, como por ejemplo el consumo, pues cuánto hemos gastado en consumo y qué ventaja tenemos con otro tipo de luminaria, por ejemplo, si estamos hablando de luminaria LED, ¿no? O cuánto tiempo he amortizado el coste de la luminaria o de qué manera me ofrece un retorno, ¿no? Cuántas ventas he hecho en el siguiente disco, cuántos tickets he vendido en este concierto en concreto, ¿no? Es que es un poco básico desde el punto de vista de lo que es la propia vida, ¿no? Es decir, tener modos claros de evaluación y selección, pues bastante importante respetarlo. Pero vamos a ver es cuestiones objetivas en la selección. ¿Qué quiero decir con cuestiones objetivas? Bueno, pues cuestiones que son, digamos, incuestionables, que son datos, que es ciencia, que están disponibles a través de los fabricantes y en la página web y a través de cualquier tipo de formación. Veis escalas muy claras. Una es la escala creativa que podéis evaluarla básicamente de 2 maneras. En Lumen, pues, tenéis en mi anterior webinar de Infocom más información sobre ello. Y básicamente la potencia lumínica es un factor de visibilidad, es decir, cuánto ver la luminaria y por ejemplo, si vamos a iluminar un skyline de edificios, pues tenemos que saber 5 kilómetros de distancia, 4 kilómetros de distancia, el hotel que estoy iluminando se va a ver, porque va a implicar que la persona que está conduciendo desde la autopista va a decidir ir a ese hotel y no a otro, ¿no? Por ejemplo. Después el equilibrio de color, cromaticidad, que es la manera en la que color la luminaria. Por ejemplo, la mayoría de los LED pues tiene balance de color RG y después añaden, pues algunas añaden ámbar, algunas añaden un blanco puro, algunas añaden incluso un lavanda, un ámbar, etcétera. Toda esta información también la tenéis en el webinar, hablamos más a fondo de los diferentes tipos de luminarias LED. Luego tenemos la calidad de reproducción, que es básicamente la fidelidad. La calidad de reproducción la entendemos como la capacidad para iluminar en blanco un objeto y que se parezca lo más posible a la realidad. Es decir, que si por ejemplo tenemos un coche que es de color rojo, entonces tenemos exactamente el mismo rojo a luz de una luminaria. Normalmente esto es muy típico con los coches precisamente porque los coches pues, gastan mucho dinero en que el coche cuando estás en el exterior sea de un particular tono y no en cualquier otro, ¿no? Pero la fidelidad está también relacionada con la televisión, por ejemplo, y otros segmentos, etcétera, etcétera. Lo que es entender es que hay varias maneras de medir esta fidelidad. Una es RI, que es el índice de reproducción cromática, otro es el TLCI, que es una manera de fidelidad más basada en el LED, y más correcta para el LED que el CLI, que el CRI, tenéis después el CQS, por ejemplo, tenéis el GAMUT, tenéis el REF, hay muchas formas de medir la fidelidad. La escala operativa, veréis primero la conectividad y consumo. Esto es un valor de eficiencia. Básicamente, normalmente medimos la eficacia o la eficiencia, depende del valor que estemos usando, en el vatio. Es decir, la cantidad de lúmenes, la cantidad de intensidad lumínica que tengo en cada vatio, ¿no? de consumo. Lo cual es muy importante a nivel operativo porque va a determinar que esta instalación se arregle o no, o con una gira pues tengamos suficiente potencia en el generador para todas las luminarias que llevamos. Es un dimensionado, que es un factor logístico. Es importante también, pues por ejemplo, si hablamos de espectáculo, pues es realmente importante exactamente cuánto me puede caber en un tráiler a nivel de luminarias, ¿no? Entonces, si por saber que la luminaria
qué tipo de fly case, de qué tamaño estamos hablando, de peso. Y en instalación es muy importante saberlo, no es para ver pues si voy a instalarlo en un poste o si puedo brazo y montar directamente sobre una superficie como un muro, pero también a la hora de comprar, porque es lo mismo importar una luminaria si uno está en Latinoamérica, desde Europa, y importarla por avión que importarla por barco, donde, por ejemplo, en barco el mayor factor es el peso, mientras que en avión es peso dimensionado, necesitas un volumen y ese volumen cambia el precio, ¿no? Todos esos factores son importantes tenerlos en cuenta. Luego, opciones y flexibilidad, lo que llamamos versatilidad, que es las acciones en las que puedo usar una luminaria en concreto. Tengo una empresa de alquiler, pues es importante saber si una luminaria en concreto me va a servir para hacer un desfile de moda, si la puedo usar en un festival de rock and roll, si la puedo usar en una feria comercial para iluminar un stand, si la puedo usar en televisión, porque las luminarias lo hacen todo. Y como decíamos antes, no hay la luminaria perfecta que sirva para todo. Esta la escala económica, esta la que más conocemos casi. Pero es importante matizar qué es cada cosa, ¿no? Una cosa es el precio, otra cosa es el valor y ese es el rendimiento. El precio todos lo sabemos lo que es, no hay más que preguntar, pero es un concepto más difícil de medir. Y sin embargo, cuando un éxito ocurre en este aspecto, a nivel valor, es que todo el mundo, ¿no? Básicamente dos factores. Uno es el beneficio, que viene de una instalación en concreto, me va a dar más trabajo después, o hace un impacto social a nivel prensa, etcétera, o realmente pues cumple con la función que yo pretendía. Y la amortización es en cuánto tiempo me va a llevar para recuperar el dinero que yo he invertido, ¿no? A nivel precio. Por otro lado está el rendimiento, es decir, he tenido que mantener mucho esta instalación, por ejemplo, en una gira que he estado 6 meses girando, ¿las luminarias han rendido los 6 meses o no? Esta evaluación hacerla siempre a posteriori. Y hay que ponerse con los números, ¿no? Nosotros diseñadores de iluminación no somos muy amigos de dar números cuando acabas una gira o cuando ya hay evaluación en plano, pero estos aspectos son realmente importantes porque es lo único que sostiene el hecho de que se siga girando o se sigan haciendo instalaciones lumínicas. Realmente compensa y cuáles han sido los gastos totales, ¿no? Desde la persona tiene que ir de vez en cuando a ver si todo va bien, hasta un conserje que te abre la puerta, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, una serie de cuestiones que son cuestiones subjetivas y entramos en estos parámetros, ¿no? que es importante evaluar también. Hay una escala psicológica, son, yo lo llamo efectismo, es decir, las capacidades que tiene una determinada luminaria para un diseño. Si nosotros crear, por ejemplo, un efecto en el que haya un conjunto muy potente, donde haya unos músicos silueteados, con humo más que las siluetas de los músicos, pues entonces escoger una luminaria que pueda funcionar con, por ejemplo, un ángulo de haz muy alto, ¿no? Porque lo que queremos es llenar con luminarias todo el escenario, desde detrás de los músicos, y se silueteen muy bien, ¿no? Vamos a usar beams, por ejemplo, con un ángulo muy cerrado, va a ser mucho más difícil conseguir este efecto. Sin embargo, un beam sirve para muchas otras cosas. Entonces, ese aspecto, otro es la sensibilidad o generalizaciones. ¿A qué le llamo yo sensibilidad? Bueno, hay ciertas luminarias que en determinadas circunstancias generan estas sensaciones en el público, ¿no? Esto es muy claro con el color, por ejemplo. Evidentemente es lo mismo la sensación que provoca un rojo, que es agresiva y pasional, de mucha intensidad, con lo que genera un azul, por ejemplo, que realmente es una sensación de profundidad, de meditación, de reflexión. La escala de color tiene un efecto, ¿no? Entonces es importante entender eso a la hora de seleccionar una luminaria, porque no todas las luminarias crean los mismos colores. Ningún rojo es igual, ningún azul es igual, ¿no? Por otro lado, singularidad o cualidades únicas. ¿Qué es una singularidad? Es uno de los aspectos más importantes a la hora de evaluar una luminaria, es saber qué es único en una determinada luminaria. Es decir, hay un efecto lumínico que solo es posible de conseguir con una luminaria en concreto y no ocurre con nada más. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar una luminaria, ¿no? No es tan fácil conseguirlo. Bueno, luego tenemos la escala de soporte. La escala de soporte es la que le puede interesar a un instalador o un técnico,
y que son opciones importantes, pero subjetivas al mismo tiempo, porque, por ejemplo, o las condiciones de entrega, para una plana en concreto le puede parecer aceptable la entrega de semanas y en otro país o en otra circunstancia puede quizá parecerle demasiado tiempo, ¿no? Y puede requerir o sea, puede necesitar o puede requerir que en 2 días se entregue. Por seguridad desde fábrica o la gana, eso también Ya, listo, ¿cómo estás, Héctor? Importante y perdón, hay que sí, tener lo en puedes cuenta. como... Sí. Tenemos unos problemas de audio por ahí, estaba oyendo algo por ahí. Decía que con el tema de las garantías es importante también que las garantías son muy diferentes. Por ejemplo, en una estación, 5 años de garantía es muy, muy interesante. En concepto de luz de escenario o una empresa de renta, habrá veces en las que las luminarias no las vas a usar por más de 5 años. Entonces, tener garantía de 2 años puede ser aceptable. Menos de 2 años, mi recomendación es que nunca se acepte, ¿no? Luego, el servicio postventa, el tema de las coberturas es muy subjetivo. Habrá distribuidores que te ofrezcan renovarte una luminaria y reemplazártela directamente sin tener que necesitar arreglarla. Habrá otras personas que te dan un servicio muy rápido para reparar la luminaria. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, cada uno hace su propia escala. Luego la financiera es muy importante, y que son las condiciones de pago o la oferta, es decir, pues vas a dar 12 meses para pagar la luminaria, o bueno, pues voy a pagarla en 30 días, etcétera. Son las fórmulas de crédito, que llamo modalidad, es decir, que te ofrece un año sin intereses, o 3 años a un interés de 4%, etcétera, para pagar las luminarias, que son conceptos muy importantes porque las instalaciones o las empresas de alquiler de equipos tienen los equipos en función del trabajo que van generando, y ese trabajo llega a cuentagotas, ¿no? Por eso pagar los productos, si me entender esto. Finalmente, el ciclo de producto o el retorno. ¿Cómo yo esto? Pues que todo producto tiene un final. Tiene un inicio, pero tiene un final también, y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionarlo, ¿no? Aquí factores determinantes, en base a lo que habéis visto las cuestiones, los aspectos subjetivos y objetivos. Os que los subjetivos los tenéis en azul, mientras objetivos los tenéis en verde. A la izquierda veis que pone factor diseño. El factor diseño es lo que yo entiendo como qué necesito, cuál es la aplicación que voy a tener. Quiero como una luz frontal, la quiero con una luz de contra, voy a usar para iluminar una fachada, la voy a usar para mi luz de oficina. Hay una serie de cuestiones que son muy importantes. Veis el pequeño triángulo a la izquierda. Arriba de todo es lo que yo considero más importante en vuestra hora de evaluar, que es la creatividad o la psicología. Esa escala, que es escala subjetiva, por supuesto, es la que yo considero más importante para el diseño. Después la operatividad y después la economía, la financiación. Ese es el baremo, ¿no? Entonces, en primer lugar, voy a dar solo esos 6 primeros, pondría la singularidad, porque realmente cuando uno quiere crear un diseño, quiere que sea un diseño único y que nadie más lo tenga, ¿no? Un concepto muy importante. Segundo, el efectismo, es decir, que es de capaz una determinada luminaria para el efecto que yo necesito y no otro, ¿no? La generación de sensaciones, es decir, realmente puedo, con color dinámico, por ejemplo, en una fachada, puedo crear una sensación de confort para que los clientes vayan y compren más. Es importante. Luego están 3 aspectos más objetivos, que son la versatilidad, es decir, cómo de flexible es para que un determinado efecto me valga, pero puedo usar muchos más. ¿Cuál es el híbrido de color de esta luminaria? Es decir, cuántos colores, qué gama de color puedo crear con ella. Y luego la eficiencia, ¿no? La conectividad y consumo, porque realmente si lo puedo con menos luminarias, pues mucho mejor, ¿no? El siguiente factor es el factor de la utilidad, es decir, por decido cómo de útil es una determinada luminaria en una aplicación concreta. Por ejemplo, si estamos iluminando un parking, pues muchos factores que no me interesan tanto, ¿no? Por eso estáis viendo que la operatividad es lo más importante, es decir, primer rendimiento va a durar, por ejemplo, si estamos iluminando un parking, como digo, lo que queremos es que duren las luminarias y que hay que mantenerlas lo mínimo posible. Luego, porque sean muy versátiles, es decir, que imaginemos que ese parking, pues el día de mañana, usarlo como una zona de conciertos y esa misma luz que estoy teniendo en el parking se puede regular, por ejemplo,
y desaparecer, pues es un concepto de versatilidad, ¿no? Por otro lado, la eficiencia, como decíamos, es decir, cuánto consumo voy a tener y cuánto va a costar ese consumo, qué seguridad me da la fábrica a nivel de garantías, qué servicio postventa tengo, porque si tengo el lema en el parking, pues minuto cada hora que pasa sin luz, es la más serio, ¿no? Y me va a costar clientes. Y por un lado, el valor, la amortización, el beneficio que voy a tener aplicado a determinada luminaria. Si comercial, puramente comercial, pues cambian otra vez los puntos de vista. Para mí, a nivel comercial, lo más importante al evaluar una luminaria es la sensibilidad que puedas generar, la sensación que puedas generar. Sobre todo hablamos de centros sociales o ferias, donde el color lo da prácticamente todo, ¿no? Y hay una gran diferencia entre de crear movimiento dinámico o distintas calidades de blanco a la hora de crear un confort o todo lo contrario, crear premura y que los clientes entren y salgan rápido, ¿no? Al lado, bueno, pues eso, las cualidades únicas de una luminaria. Si una luminaria es única, quiere decir más fácil de vender, es más fácil de alquilar a un iluminador en concreto, ¿no? La potencia lumínica, aquí ya entra a tener bastante importancia la potencia lumínica, la visibilidad, porque evidentemente es muy importante que las luminarias se vean con potencia, cuando estamos hablando de factores comerciales, es decir, más diferencia entre una luminaria más potente que otra. Pero un factor, normalmente cuando uno evalúa luminarias, si se da conocimiento, se consigue que la potencia lumínica es lo fundamental, ¿no? ¿Cuánta luz da la luminaria? ¿Es más brillante que la otra? ¿Menos? ¿Tiene más intensidad? Este es un concepto para ser bastante pobre, es un concepto interesante según la aplicación, pero la potencia lumínica siempre se puede compensar con más luminarias. Sin estos factores no pueden conseguir con más luminarias, o tienen o no lo tienen. El libre de color, en este caso, vuelve a ser muy importante, como decía, el color es fundamental desde el punto de vista comercial. La inicial aquí ya cobra mucha importancia, porque no es lo mismo hacer inversión inicial en una tienda, por ejemplo, para iluminar una tienda de $100 que hacerla de 50.000, ¿no? Hay una gran diferencia. Pero la calidad de reproducción o la fidelidad es fundamental si, por ejemplo, a nivel comercial vamos a tener joyería y en esa joyería queremos que un reloj de determinado valor pues se vea exactamente con los colores que tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, en relojería sabéis que los acabados, si es un acabado dorado o plateado, etcétera, pues es importante, tú estás pagando por eso, ¿no? Y ese pequeño matiz puede dar que uno haga que vea un reloj de 500 euros o que venda un reloj, como los hay, de 15.000 o 20.000 euros, ¿no? Bien, esto en cuanto al factor comercial. Después tenemos un factor de calidad. La calidad es el que yo relaciono con el dónde buscar, ¿no? Mi consejo, evidentemente, es apostar siempre por luminarias de calidad. Y esto siempre tiene un retorno mucho más interesante, aunque el precio sea mayor, ¿no? Aquí ya veis que cambia otra vez la escala, y lo más importante para mí en este sentido es la garantía. Es decir, cuando uno está pagando por calidad, está pagando por tener una garantía de marca interesante. Si la luminaria a los 2 meses falla y no tengo ningún soporte, porque no hay efecto y no puede fallar, pero si no tengo ningún soporte de garantía, si la marca no se hace responsable, entonces ningún sentido, ¿no? Por otro lado, volvemos al tema de la versatilidad. Si una área es buena, está bien, quiere decir, más que cualquier otra cosa, más que tenga mucha luz, quiere decir que es muy versátil y que es para muchas aplicaciones y que todas estas aplicaciones las hace bastante bien. Para que no sea perfecta en ninguna de ellas, pero va de ofrecer muchas cosas. Y cuando uno invierte en calidad, cuando hace una inversión potente, esto es importante, ¿no? Bueno, como veis, la fidelidad evidentemente tiene importancia, ahí es donde entra el CRI. Luego la singularidad y el rendimiento, que son conceptos de los que ya hemos hablado. Variable muy importante, que es la variable del tiempo. Y la variable del tiempo es la que te determina cuánto dura la luminaria, para cuánto tiempo la voy a usar, cuánto tiempo necesito este determinado efecto, cuál va a ser mi rendimiento, etcétera. Y esto es algo que hay que mirar con mucho ojo. Y como son factores que están relacionados con factores monetarios, como es valor, rendimiento, garantía, coberturas, accesibilidad, eficiencia.
decir con esta variable tiempo es que esto siempre se puede aplicar a los 4 que habéis visto, de edad, de calidad, etcétera. Es aplicar una variable tiempo sobre esto, y esto es una escala en función de cuán importante el tiempo, la variable de tiempo en lo que uno quiere. Por ejemplo, si uno tiene una instalación de las luminarias tienen que durar 15 años, pues en ese caso la variable tiempo es importante y tiene que estar siempre relacionada con cualquier otro factor que estemos considerando, ya sea calidad, diseño, etcétera. Bien, variable tiempo, hay un pequeño triángulo invertido que os explica el ciclo de vida de una luminaria y en qué punto entran técnicos, subidores, marcas y asesores a ser importantes. En la vida del producto, cuando uno hace la primera instalación o cuando uno compra la luminaria por primera vez, los técnicos son muy importantes porque va a ser la gente que te va a orientar dentro del mercado, ¿no? Los parámetros técnicos influyen mucho. Luego está el distribuidor en importancia porque el distribuidor es el que te va a dar el soporte local. Siempre tengas un problema o quieras añadir un accesorio o quieras con precios. El producto se va acercando más a su final, las marcas van teniendo más y más importancia porque solo pueden hacer que el producto tenga nueva vida, haciéndote un renove o cambio la fuente de luz, añadir accesorios que lo mejoran o incluso dándote una garantía o extendiéndola, ¿no? Y ustedes veis que al final del ciclo de vida vuelven los asesores a ser importantes, porque en ese momento es el asesor el que te va a tener que evaluar y decir, mira, esta luminaria es mejor comprar otra o no, si comprar otra, de qué la puedes reemplazar, esto te puede interesar más, menos, etcétera. Rápido, después podéis verlo en el vídeo y podéis ver más a fondo todos estos puntos, pero básicamente es una pequeña introducción a lo que es el LED. Y lo que veis aquí es el chip de LED en sí, que como pues está formado con distintos poros y distintos elementos químicos que se juntan de manera no uniforme. Puede dar un rendimiento u otro. Es importante entender lo que es la distribución hertziana, que básicamente es lo que tiene el chip de LED, y que lo mires desde donde lo mires, siempre te da la sensación de que la luminaria está lanzando rayos hacia ti. Así es con el chip de LED, ¿no? Es paquete de chip de LED, es decir, cuando son una pequeña óptica primaria, el chip de LED y un paquete térmico, una dinámica, una solución térmica, probablemente un disipador, que el chip de LED tenga el mejor rendimiento posible. Veis una pequeña curva ahí, que es lo que a mí me interesa explicaros, que es la distribución espacial. Y eso hace que el centro tengáis la mayor intensidad lumínica y a medida que vais yendo hacia los bordes, pues vais perdiendo intensidad lumínica. Esto está relacionado con el tipo de óptica primaria que está añadiendo el chip de LED y que evidentemente no rinde igual en el centro que en los bordes, ¿no? Siempre hay una pérdida. Luego entran las ópticas secundarias. Las ópticas secundarias es lo que es la fuente LED. Y esta vez, bueno, pues hay un factor ahí muy importante que veis en la gráfica, que es FWHM, que es realmente Full Width Arc Maximum, y que algo parecido veremos después como King Angle, que básicamente es saber hasta qué punto tengo una pérdida del 50%. Es decir, en el centro voy a tener el 100% de intensidad lumínica y a medida que me vaya acercando al borde, voy a una pérdida hasta 0%. Cuando llega al 50%, ese va a ser mi aspecto válido, digamos, útil, ¿no? Y el que voy a utilizar. La óptica secundaria con o el paquete con óptica secundaria que tenga este FWHM alto, más me va a interesar, el que más valor tiene a la hora de seleccionar una luminaria LED. Después de ahí vienen las ópticas secundarias de tipo reflector, que estáis viendo en la foto, es optimizar al máximo cada uno de estos chips de LED. Y esto es muy importante porque es lo que va a determinar, como veis en la gráfica, que se aproveche toda la luz, vaya hacia adelante en el más paralelo posible. Aquí es importante entender las diferencias entre una óptica TIR, por ejemplo, y óptica de reflector. Básicamente, el reflector funciona bien en campo cercano, por ejemplo, o las ópticas TIR pues consiguen proyectar más en distancia, ¿no? Entonces, en función de lo que tengo, me interesa más una cosa u otra, ¿no? Pero es una óptica la que normalmente conocemos como chip LED. Normalmente la gente no entra en la parte interna, pero cuando pues quiere por ejemplo, una de LED, pues es importante tener en cuenta los otros factores, ¿no? Ópticas secundarias de tipo TIR, el tipo que estás viendo en la foto, y abajo en el gráfico, pues lo que hace los haces mucho más paralelos,
lo muy bueno para tiros muy largos, de mucha intensidad, a los tiros de tirar a 20, 25 metros. Por ejemplo, hay un mito que es que LED no puede tirar a distancias largas y no es cierto en absoluto, depende del tipo de óptica que se utilice y la fuente. Pero bueno, no funciona también en campos cercanos. Aquí una pequeña regla, que es la regla del tamaño, para mí es una regla fundamental, y es que a emisor pequeño, menor intensidad lumínica. A emisor grande, menor control sobre el haz de luz, obviamente. Cuando la lente es grande, tiene menos flexibilidad y más calor, porque es grande, entonces necesitas un aparato más grande. Y cuando la lente es pequeña, tienes control y un peor tiro de iluminación. Entonces, han de entender que un emisor de LED pequeño necesita siempre una lente grande y que un LED grande necesita una lente aún más grande. Y esto es una proporción de ese tipo. No hay otra manera, ¿no? Y por otro lado, que un emisor de LED pequeño necesita una lente muy pequeña. Cuando uno, pues eso, intenta tener versatilidad, peso, o sea, que son luminarias muy ¿no? Y también en este sentido, un LED grande necesita muy pocas o ninguna lente cuando lo que se quiere es que tenga poco peso y poco consumo, porque todas las lentes lo que están haciendo es quitar energía, están dando energía a la luminaria y haciendo que sea menos eficiente, ¿no? Y por tanto, pues vas a necesitar más cantidad de luz, cuanto más cantidad de luz, más calor, cuanto más calor, más disipadores, cuanto más disipadores, más peso, más tamaño, etcétera, etcétera. El tamaño en el LED es muy importante. A nivel ópticas y lentes, que es un poco del tema de las lentes convergentes, que hay muchos tipos diferentes. Aquí estoy viendo óptica que tienen la lente convergente hacia adentro, hacia afuera, y los efectos son muy diferentes, pero lo que normalmente conoceríais como una lente PC, por ejemplo, plano convexo, pues es una lente convergente, ¿no? Básicamente lo que hacen es converger el haz de luz hacia un foco determinado. Por eso veis que, por ejemplo, veis que hay un punto en el que se cruzan los haces. Ese es el punto de foco, donde tienes pues un punto de intensidad lumínica muy potente, pero a partir de ahí se divergen los haces, ¿no? Entonces, a la hora, por ejemplo, en cabezas móviles, es muy importante entender qué tipo de lente usan, qué lente frontal, para cómo converge el haz y qué apertura voy a tener en el haz, ¿no? ¿Qué tipo de zoom voy a jugar? Y eso es influyente a la hora de luminarias más pequeñas, ¿no? Lo que veis ahora es una Fresnel, que es una lente que se creó para los faros hace muchísimos años. Probablemente es la lente más antigua todavía usamos en luminarias, y básicamente es un rediseño de una lente PC. Es una lente plana, una lente convergente, se ha aplanado. ¿Por qué se ha aplanado? Porque evidentemente cuanto menos vídeo utilizas, más barato y más fácil de fabricar y menos peso, con lo cual la luminaria puede ser más pequeña, más ligera, etcétera. Las lentes no son tan populares como lo eran hace 20-25 años en teatro, porque realmente, ahora las necesidades y explicación se usan o no se usan. En televisión siguen siendo el estándar y en teatro utilizando mucho también. Es más difícil en giras o para iluminar una fachada o en una oficina. Pero las podéis ver también en una luz de lectura de avión, por ejemplo. O sea, que es muy utilizada todavía. Y es importante entender la diferencia entre una lente Fresnel y una lente micro Fresnel. Básicamente es una lente con los aros concéntricos muy marcados, que produce ese efecto que veis en el gráfico ahí. Es decir, en función de si la fuente de luz está cerca de la óptica o lejos de la óptica, va a crear un efecto de flood o spot, tener un comportamiento u otro. Por ejemplo, spot, vas a tenerlo muy cerrado, va a ser muy cortado el haz, pero la sombra va a ser muy difusa. En flood vas a tener mucha cobertura, es muy amplio las que sacas, pero la sombra va a ser muy definida. La lente micro Fresnel tiene el mismo comportamiento que la lente Fresnel, con una pequeña diferencia, y es que la lente micro Fresnel deja pasar mucha más luz, los lentes están definidos y por tanto es más difusa que la lente normal, con lo cual puedes marcar mucho el haz. Es muy importante, por ejemplo, cuando uno hace iluminación de espectáculo, donde uno usa humo para marcar muy claramente el haz y proyectar un gobo, y que ese gobo se vea no solo en la superficie a la que ilumina, sino también en el haz de luz, ¿no? Entonces es importante, la lente micro Fresnel sigue manteniéndote el mismo comportamiento de sombras, aperturas, etcétera,
pero mucho más el haz y tiene más intensidad lumínica, genera cierta aberración en los bordes, un poco de hotspot en el centro, etcétera. Es tan precisa como la lente Fresnel normal. Vale, diferencia entre tres aspectos fundamentales a la hora de evaluar una luminaria, que es lo que es el zoom, o distancia focalizable, lo que es el beam angle, o el ángulo del haz, y el field angle, o el ángulo de cobertura. Básicamente lo que os quiere decir es cuánto cierra y cuánto abre la luminaria, cuando una área tiene zoom, porque no todas las luminarias tienen zoom. Ahora, el ángulo del haz es el ángulo útil, digamos, lo que nosotros ponemos normalmente el ángulo útil para un iluminador, que es que superficie de luz no me cae más de un 50% en intensidad. ¿Y cuál altura? Y es el tamaño del haz para determinada distancia, ¿no? Mientras el ángulo de cobertura, o field, es cuando toda la área aprovechada, digamos el 90% de intensidad lumínica, desde el 100% hasta el 10%. Está por debajo del 10%, ya no lo consideramos porque es difícilmente visible a lo humano y más pues va a tener una caída muy pronunciada en muy poco tiempo, ¿no? Pero todo lo demás sí que es útil. Entonces, a de hacer un ángulo de cobertura o ángulo de visión, es decir, cuántas voy a ver, pues es importante valorar esto. Estos conceptos son importantes porque los fabricantes normalmente utilizan valores de zoom, pero esos valores de zoom no necesariamente tienen que ser beam angle, field angle. Incluso hay fabricantes, cada fabricante tiene su manera de hacerlo, que te dan una relación de zoom en donde el primer valor es un valor de ángulo de haz y el segundo valor es un ángulo de cobertura. Evidentemente, pues a nivel zoom, el zoom es mucho más, la medida de zoom o el ángulo de zoom es grande si inflamos los dos valores, ¿no? Algunos procesos determinantes, ya estamos ¿no? Hay procesos determinantes en la fabricación de las luminarias. Burn-in test. ¿Qué es el burn-in test? Bueno, pues básicamente cuánto tiempo tenemos testeándose, es decir, encendida y funcionando antes de empacarse la caja y vendértela. Esto lo hace el fabricante, obviamente, no el distribuidor. Una referencia que os pongo de estar alto es de 24 horas. Hay fabricantes que hacen 2 horas, 4 horas. Fabricantes baratos nunca harán un burn-in test, simplemente según se pues lo empacarán y fuera, ¿no? Siempre un burn-in test hecho porque estas 24 se detectan muchos posibles errores y es el control de calidad, con lo cual la luminaria nunca sale al usuario final y el usuario final nunca tiene problemas o sorpresas. Calibración de color. Bueno, la calibración de color es fundamental en los LED, porque son dos luminarias de rojo, por ejemplo, o de blanco similares a la misma temperatura de color. Como digo, pues el firmware es fundamental de calibrar el color y lo tiene que hacer siempre el fabricante. Voy a ir un poco rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Tenemos el tema de las conexiones. Y en las conexiones, bueno, pues es importante entender qué conectores montan la luminaria y quién lo hace, ¿no? ¿Qué es el fabricante de estos conectores y de este calado, ¿no? ¿Cuál es su grado de IP? ¿Cómo de protegido está para la intemperie? Y cómo de legales son los estándares. Es decir, si tienen las directivas adecuadas y exigibles por cada gobierno, por cada continente. Por otro lado, las horas de vida de los LED. Es decir, cuánto van los LED hasta que llegan al 70% de densidad. Porque todos, sin importar cuál, todos tienen una caída. Lo importante no es saber es perfecto, porque no existen, pero por saber cuánta intensidad lumínica tendrá el 70%. Y hay distintos valores y distintas horas, ¿no? Por notificaciones, que es si son todos los test necesarios que una luminaria sea legal, sea segura, ¿no? Hay también una serie de protocolos que os quería comentar, y con esto ya acabo, protocolos de detección durante una demo, que es realmente, pues a nivel de potencia, ¿cuál es la intensidad real de una luminaria? Pues es muy fácil, se hace una prueba en donde se hace un patrón de luminaria, un patrón de referencia claro. Entonces, por ejemplo, en una luminaria, una cabeza móvil, bueno, pues si uno sabe lo que te da un W3000 o lo que te da un Mac 2000 o lo que te da cualquiera, la que tú dejas, si uno tienes una referencia clara de lo que te da esa luminaria y lo que puedes hacer con ella, va en función de esa luminaria. No va en función de lúmenes o luxes, porque solo se aplica en un proyecto en concreto. Necesitarás una cantidad de luxes determinada y esto no lo puedes ver en una demo porque no tienes un proyecto. Pues es importante entender la transición entre 0 y 100. Y el único ejemplo de esto pues es que hagas un fade in de 10 segundos y un fade out y veas responde, ¿no? El color
saber cómo responde a los cambios dinámicos de colores. Es decir, cambiar, por ejemplo, entre un color y otro, o sobre todo, ver los colores más saturados que conozcas. Entonces, por ejemplo, pues eso, si has hecho un efecto que te gusta, un efecto con rojo, y sabes que una luz de par, con un filtro determinado te da ese rojo, busca ese rojo en la demo, busca ver si ese luminaria es capaz de dar ese color saturado, pero también colores difíciles de conseguir, y muy teales como ámbares o turquesas. Luego, mira, esto es un concepto importante, que es que no tenga hotspot en el centro, que no tenga más intensidad lumínica en el centro que en los bordes, ¿no? Que es suficientemente uniforme y plano. Y bueno, pues lo puedes hacer jugando con el zoom hasta que entres pues eso, la cobertura más uniforme que tengas, y ahí estás acercándote un poco a la superficie cuál es la diferencia de luz entre el centro y los bordes, ¿no? Finalmente, la proyección, es decir, cómo proyectas sombras, puedes poner un objeto a distintas distancias y ver qué tipo de sombra genera, ¿no? Si es difusa, si es muy distal, etcétera. También cuánta luz parásita sale por los bordes, es decir, cuánta luz indexada sale por los bordes del haz, ¿no? Y bueno, pues eso todo esto lo puedes comprobar muy fácilmente en una demo breve de 5 o 10 minutos. Hay muchos otros aspectos, pero estos son interesantes. Os dejo mi dirección de contacto para cualquier duda que podáis tener, y pues le doy la palabra a Ana o a Sergio por si hay algunas preguntas que queréis comentar. Hola, mil gracias. Bueno, en este momento no tenemos ninguna pregunta. Creo que todos van a ir poniéndolas dentro de un momento. Te agradecemos mucho por toda tu ayuda, por apoyarnos con esto, sobre todo ya en la época que muchas personas están en modo fiesta. Muy importante para nosotros. Sabemos también que te van a llegar varias preguntas al correo electrónico, porque creo que ya empezar a hacer, vamos a publicar esta semana la grabación, y ya vamos a empezar como a tener como todas esas preguntas. Recuerden que si tienen alguna duda, en el cuadro de preguntas y respuestas pueden empezar a contarnos. Tenemos 5 minuticos para poder responder esas preguntas. En caso de que no, acá está el correo de Ben, o si no lo alcanzan a escribir, pueden escribirlas a latinamerica@apixa.org y nosotros se las vamos a reenviar a Ben. Igualmente, recuerden que vamos a tener nuestro primer webinar sobre el nuevo modelo de membresías de Avixa, que empieza a partir de ahora de enero, el 3 de enero, empiezan todos nuestros nuevos modelos, y el 17 de enero tendremos toda la explicación de esto. Bueno, tenemos una pregunta. Nos preguntan, ¿consideran más importante para quien vende que se tenga un buen conocimiento técnico o una buena habilidad para entender el resultado o sensaciones esperadas? Desde mi punto de vista, a la hora de evaluar a un vendedor, sin duda alguna, lo importante es poder evaluar resultados, es decir, entender que son los core benefits, que es lo que llamamos nosotros los fabricantes, es decir, entender qué hace luminaria especial con respecto a otra. Entonces es interesante entender eso y cuál es su papel dentro del mercado, más que un aspecto técnico, porque al final es imposible que un vendedor le enseñe a un iluminador ningún aspecto técnico, y entrar en un juego de conversación que el vendedor pretende ponerse a la misma altura que el iluminador, nunca sale bien. Al final siempre el iluminador juega con una experiencia que es imposible de conseguir simplemente en discurso de venta. Pero a mí es muy, muy importante saber explicar bien los puntos fundamentales de la luminaria, lo que la hace especial, y entender esto en profundidad, más allá de valoraciones técnicas. Aparte de esto, cualquier conocimiento técnico que se obtenga y más se estudie, pues mejor, porque va a ayudar a entender las diferencias entre la luminaria que tú vendes y las demás. Pero tenemos otra pregunta y dicen, ¿para quién está revisando incorporar iluminación a las líneas de negocio actuales? ¿Qué recomendaciones tendrían y qué servicios relacionados puede cobrar? Mi consejo para cualquier persona que esté interesado en incorporar este negocio, esta línea de negocio, es importante entrar con conocimiento. Lo que me refiero es que, por ejemplo, como línea de negocio es muy diferente al audio o al vídeo,
creo que hay una serie de factores que lo determinan todo. En iluminación las cosas fallan y las cosas fallan a menudo. Entonces es importante entender que solo venta o tener un buen servicio, una buena fuerza de venta, es importante tener un buen servicio técnico, porque las cosas vayan bien o vayan mal, van a estropearse. Es también muy importante entender, cuando uno era en el negocio de la iluminación, que es importante saber ser capaz de hacer una demostración de producto perfecta, es decir, de tener la capacidad de llevar tu luminaria al que el iluminador requiera o que el cliente requiera y diseñarla correctamente, ¿no? Todos los consejos que yo os daría, o quizá el más importante, es que os apoyéis en las marcas. Es decir, a la hora de entrar en un determinado área de iluminación, se le pregunta a la marca, al distribuidor de la marca o al proveedor lo máximo posible y te den toda la información posible y en todo lo posible. Realmente es muy, muy difícil, sin el apoyo del fabricante, entender dónde está el negocio. Muchas veces si uno pretende entrar como empresa de alquiler, por ejemplo, en el mundo de la iluminación, pues es de saber qué tipo de puedes cobrar, qué tiene competencia, qué te diferencia, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, esto que acabas de decir también tiene algo que tenerse en cuenta cuando una persona o una empresa está iniciando como en la parte de diseño y iluminación artística para eventos. Hay que tener en cuenta todos estos tipos de luminarias, lo que puede cobrar, los valores, toda Sí, esa parte. Okay. hay muchas formas además para calcularlo. Uno calcular de manera porcentual, por ejemplo, y muchas veces empresas de renta aplican un 4% sobre el precio inicial del producto, algunos aplican un 1%, depende de lo único que sea la luminaria, cuánta gente la tiene el país, etcétera. Pero también lo puedes aplicar en función de lo que ofrece, ¿no? Por ejemplo, una luminaria de batería en un evento de coches o en un congreso, tener una luminaria de batería que elimina los cables y que puede controlar 100% de manera inalámbrica, pues eso tiene valor y eso tiene un coste también en alquiler. Todos esos aspectos, o tener una luminaria que no da problemas, una luminaria que está confirmada, que salen todos los riders, o muchos aspectos importantes a la hora de evaluar este concepto y hacer un plan de negocio adecuado. Ok, bueno, y ya la última pregunta que tenemos es, ¿cuál sería el mejor argumento a usar cuando una persona está compitiendo con contra luminarias de bajo costo o una empresa? Buena pregunta. Bueno, un poco de mi nada está basado en eso. Como habéis visto, yo no soy amigo de las luminarias de bajo coste, no tengo nada en contra de ellas, tienen su función también, evidentemente pues hay diferencias. El momento, desde mi punto de vista, es el retorno de la inversión. Una luminaria de bajo coste va a provocar dos cosas siempre. Uno, que es tener un retorno de la inversión prácticamente nulo, va a hacer la aplicación que va a hacer, pero no va a durar en el tiempo, con lo cual es imposible hacer un balance de lo que ha sacado, simplemente tendrá rendimiento, fallará y punto. Segundo punto, quizá más importante, el hecho de que una luminaria de bajo coste normalmente no está para sacar rendimiento diario. Entonces, múltiples aspectos, digamos, que va a convertir tu luminaria en una luminaria muy solicitada, nunca presentes en una luminaria de bajo coste. Es decir, al final una empresa de renta que quiere dar esa luminaria va a tener que diferenciarse y para poder diferenciarse va a tener que apostar por calidad. No hay muchas opciones a ese respecto, pero siempre el tema de construcción de la calidad, por ejemplo, cuando yo hago un demo, el producto en concreto, intenta más de la fabricación del producto, de cómo está fabricado y de pequeños detalles, que simplemente encenderla y decir, mira qué caña da, ¿no? Que es lo que normalmente hace una luminaria de bajo coste, de esas pequeñas especificaciones que marcan la diferencia. Pero, bueno, entonces, por ahora no tenemos más preguntas. Recuerden, acá está el correo. Y vamos al próximo slide, por favor, para finalizar. Otra pregunta. ¿Sí? ¿Recomiendas revisar algún mercado vertical en una aplicación en particular en cuanto a oportunidad de negocios? ¿Cuáles crees que son mercados verticales que más se puedan estar moviendo en este tema? Bueno, es una pregunta complicada. Hombre, yo creo que ahora mismo en el mercado de la iluminación hay oportunidad de negocio enorme a nivel de instalaciones, donde yo creo que hay mayor potencial a día de hoy.
hotelería, fachada, un interés muy claro de los clientes por iluminar los espacios, porque ha demostrado muy claramente que hay ventas y que crea su negocio, y hay un interés muy grande en arquitectura. El LED está muy aceptado en arquitectura, en instalación, no es necesario defenderlo, y ya es más una cuestión de, en los presupuestos salvados, dar la aplicación que se pretende, es decir, conseguir el efecto que se pretende, ser capaz de dar una buena demo, un buen soporte. Entonces, yo diría que las oportunidades de negocio ahora mismo están en el área de iluminación muy relacionadas con instalación y sobre todo con instalaciones multipropósito, que pueden usarse para muchas cosas, que hoy es un espectáculo, mañana es pues un sitio útil para congreso, por ejemplo, y pasado pues es una sala de prensa. Ok, perfecto. Bueno, Ben, muchísimas gracias por ayudarnos con todas las dudas que nos surgieron a último minuto. Bueno, entonces, como les estaba contando, tendremos nuestro próximo webinar el 17 de enero de 2018. Creo que ya esa semana todos estaremos trabajando. Los invitamos a que conozcan todos nuestros webinars, como les conté al principio, en avixa.org, Insight Recorder Web, y también todos los eventos y las noticias que tenemos para ustedes también están en avixa.org/events o en avixa.org subscribe para que reciban todas las informaciones que desarrollamos en la región y en el mundo. Slide, por favor. Estos son nuestros webinars que tuvimos para este año. Todos estos webinars ya están grabados y están puestos en la página. Si alguno de ustedes desea, pueden consultarlos, y en caso de que no los encuentren, porque quizás no lo encuentren fácilmente porque son todos los webinars listados, por favor escríbanos para poderlos orientar mucho mejor. Próximo slide, por favor. Bueno, que nos sigan en nuestra página de Facebook. Ahí van a estar encontrando información sobre lo que estamos haciendo, sobre también empresas de la industria. Si quieren también compartirnos cuando reciban su certificado de ABT, diferentes noticias que también podemos compartir ustedes para todos los miembros y los profesionales en la región. Ben, nuevamente muchísimas gracias por tu ayuda, muchísimas gracias por el tiempo brindado en la preparación del webinar, por estar con nosotros, y a todos muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, perfecto. Nos vemos entonces el próximo año y recuerden, escríbanos para todo lo que puedan necesitar. Mil gracias. Saludos. Muchísimas gracias, Ben. ¿Sí? ¿Ha estado más o menos bien en el tiempo o me he extendido? Yo creo que estuvo perfecto. Digo, empezamos un poco más tarde de lo normal y luego todavía me entró llamada que además contesté de aquí el computador, entonces hubo un par de segundos que también te interrumpí, mil disculpas por eso. Pero todo súper bien. Creo que en ese sentido, además, toda la parte de que tiene que ver con la iluminación, justamente es de esas oportunidades de negocio que no son correctamente capitalizadas todavía por el mercado y hay muchísimo potencial de crecimiento. Genial, pues me alegro mucho de que os haya resultado útil. Ya sabéis, aquí a la orden. Muchísimas gracias. De hecho, incluso es lo que te iba a decir. Fíjate que dentro del último estudio de mercado, bueno, dentro de las cosas que hacemos como asociación, hacemos, obviamente, esa es la parte educativa, hacemos estos programas de webinars, certificaciones, etcétera. Y hay un estudio de mercado que justamente lanzamos hace un par de meses. Te comparto por correo el resumen ejecutivo y unas presentaciones justamente que dimos precisamente, se manejan algunos de los insights o tendencias principales, y justamente la iluminación aparece ya como un mercado interesante para ponerle atención. Digo, se maneja a un nivel macro, no nada más, digamos, luminarias en términos de evento o digamos, de tipo arquitectónico. También incluso luminarias como para temas, ya sabes, edificios
inteligentes, etcétera, más Sí, así. oficina, correcto. Exacto, pero fíjate que está interesante porque el mercado de luminarias hay una perspectiva de crecimiento cercana a me parece que es ligeramente mayor a un 20% anual. Sí, se está viviendo este boom en todos lados, ¿no? Y nosotros que somos fabricantes vivimos muy claramente porque la demanda es mayor. Fíjate que nosotros venimos del mundo de los eventos y sin embargo yo diría que en torno al 35% de nuestro volumen de negocio y esperamos que casi al 45% en los próximos años es instalación y arquitectura nada más. Ok, buenísimo. Eso está interesante, fíjate. Bueno, y de nuevo, digo, ya lo mencionó Ana de forma que quedó también, pero digo, de manera personal y de todo el equipo, gracias de nuevo por apoyarnos con esta parte. Por favor. Creo, muchísimas gracias y pues digo, creo que va a ser difícil que platiquemos en lo que queda del año, pero pues mandarte un fuerte abrazo y felices fiestas para ti y para tu familia. A todos vosotros también muy feliz Navidad. Espero que disfrutar con vuestra familia y pues nada, agradeceros una vez más. Ya sabéis que para mí es un yo he aprendido mucho de mucha gente durante a lo largo de mi vida y siempre que me ha dado algo me lo han enseñado con una condición, que es que lo compartiera con los demás. Así que esto es un poco la intención de hacer estas cosas y aquí estoy a vuestra disposición para poder hacerlo, si os resulta útil. Muchísimas gracias, Ben. Muy agradecidos como tal. Mismo caso, avísanos si podemos ayudarte en algo y pues como siempre un placer el recibir tu ayuda y pues estamos en contacto. Muchísimas un saludo. Gracias, Igual. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Bueno, voy a finalizar acá. Muy bien. Y voy entonces a revisar cómo hago para volver a organizar la grabación. ¿Listo? Ok, no pasa nada, digo, la revisamos justamente y vemos cómo quedó. Perfecto. Entonces, ciérrala y ahora de todos nos reunimos. Ok, ya perfecto. Gracias, chao.